en un día en el que hemos estado viendo caídas en la renta variable europea generalizadas, las seguimos viendo también en Wall Street. Vemos al Nasdaq 100 dejándose un 0,6%, el S&P 500 0,8% y vemos al Dow Jones de Industriales cayendo un 0,7%. En Europa, los que han caído por encima del punto porcentual han sido el IBEX 35 y el DAX de Frankfurt. Y mientras, aprovechamos ahora ya sí para pasar al análisis. Saludamos a Manuel Pinto, analista de XTB. Manuel, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Bueno, Manuel, noticia de última hora, como decíamos, ya estamos a la espera de esa reunión por parte de los países europeos para llegar a un acuerdo sobre el tope al precio del crudo ruso en una jornada sobre todo marcada por China. Hoy ha estado marcando el gigante asiático la dinámica principal de la renta variable, lo hemos visto sobre todo en el caso de Europa. Vemos como el temor por la situación COVID en China y sobre todo el hecho de que no deshaga todavía su política cero COVID está pesando y mucho sobre los mercados. ¿Cómo has estado viendo la sesión de hoy y sobre todo qué podemos esperar en los próximos días a tenor de China? Bueno, pues tal cual has resumido, ¿no? De los últimos días, diferentes protestas que hemos visto a lo largo de diferentes ciudades en China, que ha provocado una inestabilidad y una incertidumbre que es de las cosas que menos le gusta al mercado y que, por tanto, en los índices asiáticos hemos visto un cierre totalmente negativo con caídas superiores al 2%, que ha provocado en ese efecto contagio en los índices europeos desde primera hora cotizando en tonos negativos y en Estados Unidos al igual, ¿no? Así que, por tanto, en el IBEX 35, en nuestro selectivo nacional, caídas que han permitido pues bajar de los 8.400 puntos, rondando los 8.300 puntos, principalmente sector energético, sector bancario, aunque realmente pues no ha habido ningún sector y casi apenas empresas que hayan terminado positivo. Lo que esperamos en los próximos días, pues desde luego que estas protestas y esta incertidumbre, como decíamos, no le gusta al mercado. En el caso de continuar, desde luego, pues puedan ser continuaciones de caídas en los parques bursátiles y veremos también cómo afectan las materias primas. Hay que recordar que China es el mayor consumidor de materias primas del mundo, que hoy hemos visto caídas en todas ellas importantes, también, como decíais, por estas noticias en el petróleo y por las subidas del dólar, que se convierte en un día como hoy de nuevo en activo refugio y que, por tanto, pues ha sido también en esa combinación de eventos lo que ha provocado pues estas caídas a los mercados, y lo que esperar en los próximos días pues solo lo veremos desde luego al son de esas noticias, de esas protestas que podrían reducirse o de manera incrementar, pues desde luego que afectaría negativamente al mercado. ¿Qué escenario se nos abre ahora para el crudo? Hemos estado viendo una dinámica sobre todo bajista en el West Texas, en el Brent, que por cierto ahora los futuros se acaban de dar la vuelta y están cotizando con ligeras alzas, pero bueno, estamos viendo tanto en el caso del West Texas como en el caso del Brent, en las dos referencias, cómo han borrado prácticamente todas las ganancias que habían cosechado este 2022. Hemos visto al Brent volver a un entorno que no veíamos desde enero de 2022, de este mismo año, y con el West Texas ha pasado lo mismo. Ambas referencias tocaron la semana pasada mínimos de los últimos 10 meses, encadenan 3 semanas consecutivas de pérdidas. ¿Qué podemos esperar ahora en un momento en el que, como decimos, además China también está lastrando las perspectivas de demanda a futuro? Pues totalmente, ¿no? Las perspectivas, desde luego, pues es la continuación de esa tendencia, niveles que hemos visto hoy que no veíamos desde 2021 y, oye, pues al final China y esas restricciones de movilidad y de consumo y de cadenas de suministro que está llevando a nivel mundial a tener esas limitaciones o esas inestabilidades, pues al final, evidentemente, una desaceleración económica a nivel mundial, un menor consumo de cualquier materia prima, en este caso del petróleo, pues lleva a corregir en su precio, ¿no? Así que, por tanto, desde luego, pues no es un factor positivo. Hemos visto también las alzas en el dólar a lo largo de todo el año, que tampoco es un factor positivo y que hoy también los estamos viendo en el mercado y, por tanto, pues entran muchos factores a tener en cuenta, ¿no? Incluso hemos visto en comentarios de la OPEP en las últimas semanas que también van en contra de la cotización del petróleo, y todo ello pues está sumando en esa balanza mucho más esa desaceleración económica que la posibilidad, por ejemplo, de revertir las sanciones a Irán, que haya mayor oferta en el mercado de petróleo y, por tanto, pues ese menor consumo pues es lo que, como decimos, la balanza del análisis del precio del petróleo lo está llevando a la baja y que podría continuar en las próximas sesiones con esa marcada tendencia. Por cierto, Manuel, una semana en la que vamos a tener bastantes referencias macroeconómicas. El miércoles, sin ir más lejos, conoceremos
dato adelantado, la lectura preliminar de IPC de noviembre en la eurozona. Hoy ha hablado Christine Lagarde, estamos además a la espera de la próxima reunión el 15 de diciembre, va a ser la última ya de este 2022. Venimos de un IPC en el 10,6%, en la eurozona el dato de octubre, que ya suponía una décima menos respecto a la lectura preliminar, pero aún así un 10,6 es una cifra récord, una cifra muy elevada y nos indica una inflación descontrolada. ¿Cuál es la perspectiva que barajáis vosotros? ¿Qué podríamos conocer en apenas 2 días? Según las expectativas, pues está rondando esos niveles, ¿no? 10,4% creo que es el valor esperado para la publicación. Todo lo que es por encima del 10%, pues desde luego, como bien decías, pues es una inflación descontrolada y que hay que tomar medidas para ello. Hoy en la rueda de prensa de Christine Lagarde hablaba precisamente que veía lejos el parar esas subidas de tipos, el incrementar las tasas y, por tanto, pues la rentabilidad de los bonos se ha venido al alza. Y eso, pues desde luego que ha perjudicado a empresas muy endeudadas, por ejemplo, un sector como el energético, ¿no?, que tiene tanta dependencia de los intereses de la deuda, pues se ha venido abajo. Así que, por tanto, pues lo que podríamos ver es esa continuación de cómo ha ido la evolución de la inflación en los últimos meses y, desde luego, que no esperamos otra cosa que el Banco Central Europeo tenga que tomar decisiones que son drásticas, que son agresivas para el mercado, pero que son las que hay que tomar. Hay que recordar que fue una de las entidades que más tarde tomó riendas en el asunto, que más tarde decidió subir los tipos de interés y que, por tanto, pues podríamos seguir viendo subidas de tasas en el resto de bancos centrales, pero que a un mayor ritmo, por tanto, dentro del Banco Central Europeo, ¿no? Así que, por tanto, pues niveles por encima del 10% creemos que van a seguir siendo datos que hagan que Christine Lagarde y el Banco Central Europeo mantengan esa continuación de subida de tasas. Manuel, el viernes dato de empleo de Estados Unidos, tasa de desempleo, por supuesto, va a ser muy vigilada, teniendo en cuenta además la próxima reunión también de la Reserva Federal, va a ser la misma semana que el Banco Central Europeo. Uno de los mandatos de la Reserva Federal pesa sobre el mercado laboral. ¿Qué es lo que podemos esperar? Además, sobre la tasa de desempleo, ya vimos un repunte de 2 décimas en la última ocasión, subió al 3,7%. Varias firmas de análisis ya apuntan a que tendríamos un 5,5% a finales de 2023. ¿Cómo lo estáis viendo? Bueno, desde luego, de momento el mercado laboral se está mostrando muy sólido, ¿no? Dentro de todos los datos macroeconómicos que hemos ido conociendo estos meses, pues ha sido, yo creo, el que más estabilidad ha ido teniendo, ¿no? El que se ha mantenido pues muy fuerte, muy sólido, que cuando el resto de datos, pues principalmente ya conocimos en Estados Unidos una recesión técnica de 2 trimestres consecutivos a la baja de Producto Interior Bruto, hemos conocido datos de PMI a la baja, hemos conocido pues diferentes magnitudes macroeconómicas, como por ejemplo con la vivienda, ¿no?, en datos que no veíamos desde 2007, ha sido el mercado laboral lo que ha sostenido esos datos macroeconómicos de confianza dentro de la economía, ¿no? Por tanto, ver pues subidas al 5,5% o por encima de estos niveles, desde luego que harían pues temblar un poco al mercado, desde luego ante una situación que ya sumaríamos al resto de magnitudes macroeconómicas en esa evolución negativa, pues un dato de empleo también negativo, pues desde luego que no sería para nada positivo. Así que, bueno, ver la expectativa, desde luego está siendo, como decimos, pues algo que está ofreciendo más regularidad y más confianza para los inversores, aunque hay que recordar que en grandes recesiones y grandes caídas en los mercados financieros veníamos viendo previamente datos de inflación, datos de empleo muy buenos que luego se convirtieron, cuando el estallido de estos principales picos de caídas, cuando ya se convirtieron en unos datos de desempleo muy altos, ¿no? Así que un poco retardado este indicador en la economía, pero que sin embargo sigue siendo, pues desde luego, muy relevante y iremos viendo en las próximas semanas esa evolución. Manuel Pinto, analista de XTB, muchísimas gracias. Nos quedamos con ese análisis. Gracias a vosotros. Por cierto, en breves habla James Bullard, presidente